¿Qué tal, compañeros? Continuando con los ciclos de potencia de gas, en esta idea vamos a hablar acerca del ciclo de Brayton con regeneración. Como recordarán, en el primer video de ciclo de Brayton, hablamos acerca de que una de las maneras en las que se trataba de mejorar estos sistemas, que se centraba en tres áreas: una en mejorar los materiales para que alcanzaran temperaturas más altas, otra que no recuerdo en este momento, déjenme lo checo rápidamente. Mejorar la aerodinámica en las toberas para lograr presiones más convenientes para no generar ondas de choque. Y la tercera, la adición de modificadores al ciclo básico. En este caso vamos a hablar de un modificador al ciclo básico, que como habíamos mencionado, existe el recalentamiento, existe la regeneración. Ahora vamos a hablar acerca de la regeneración. En las máquinas con turbinas de gas, la temperatura de los gases de salida o del escape generalmente son mayores que la temperatura a la que se sale del compresor. Por ejemplo, habíamos mencionado que teníamos 4 puntos. Aquí en este caso estamos viendo estos 4 puntos, ¿no? Aquí nos están hablando de un punto 5 y un punto 6. Ahorita vamos a mencionar qué son. El ciclo de Brayton normal nos habla del punto 1 al punto 2, que sería el compresor. Por eso es isentrópico, por eso está vertical la línea, por eso está completamente perpendicular a la línea de entropía. Del punto 2 al punto 3, que era la adición de calor, ya sea en la cámara de combustión o en el intercambiador de calor. Del punto 3 al punto 4, que es en la turbina. Y del punto 4 al punto 1, que era con otro intercambiador de calor o con la salida hacia el sistema, ¿no? Del punto 4 al punto 1 directamente, en caso de que lo sustituyéramos por un ciclo cerrado. Entonces, generalmente la temperatura de salida de la turbina es mayor que la temperatura a la que empieza o a la que salen los gases del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor podría ser calentado por los gases que salen de la turbina por medio de un intercambiador a contraflujo, el cual se le conoce como regenerador o recuperador. Eso es algo muy sencillo. Si yo tengo un gas que está saliendo y yo le quiero meter otro gas a mi sistema y yo necesito elevar la temperatura de ese gas que voy a utilizar, ¿qué puedo hacer? Pues puedo utilizar el que yo estoy desechando, por ejemplo en las turbinas, ¿verdad? Obviamente el gas se desecha. Bueno, en ese caso es porque se utiliza para generar empuje, pero en caso de que estuviéramos hablando de una central eléctrica, por ejemplo, yo podría utilizar ese gas que estoy desechando, podría reutilizarlo para calentar el gas que va a entrar a la cámara de combustión, para que yo no necesite tanto calor para calentar ese gas, ¿no? Para que llegue a la temperatura necesaria. Que sería pues prácticamente la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Del punto 4 al punto 6 más o menos, yo utilizo un intercambiador de calor, yo hago una tubería extra, ¿verdad? Yo hago un sistema extra, un elemento extra que va a ser el regenerador, que ya vimos intercambiadores de calor, que va a unir o que va a hacer que haya una transferencia de calor por convección entre el gas de salida de la turbina y el gas de entrada al salir del compresor. Si se fijan, yo aquí tengo un 5 con una comita y un 5 real. El 5 con la comita sería el idealizado y el 5 sin la comita va a ser el real. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si yo tengo un intercambiador de calor en donde un fluido está a 100 y el otro fluido está a 70, por ejemplo, es muy difícil o el intercambiador tendría que ser muy largo para que llegue hasta los 100 grados de temperatura con el otro, ¿no? Generalmente llegan a un punto de equilibrio. Entonces, continuemos con lo que estamos mencionando. De esta manera, la eficiencia del ciclo de Brayton va a aumentar, ya que los gases que normalmente se liberan hacia el ambiente ahora se van a utilizar para precalentar el aire antes de entrar a la cámara de combustión, lo que va a disminuir los requerimientos de entrada de calor. Entonces, al necesitar menor entrada de calor, mayor va a ser la eficiencia del sistema. Así como pues el combustible, ¿verdad? Obviamente, si yo necesito un menor calor de entrada, si se fijan aquí, en vez de que el calor de entrada vaya desde 2 hasta 3, va a ir desde 5 hasta 3. ¿Por qué? Porque una parte de ese calor ya no va a ser dada por el combustible, ahora va a ser dada por la transferencia de calor que hubo entre lo que yo ya calenté con anterioridad. Donde esto solo pues sería útil, ¿verdad? Si la temperatura de los gases de escape es mayor que la temperatura de salida del compresor. No en todos los sistemas la temperatura va a ser mayor. Primero hay que hacer un análisis del sistema sin regeneración y ver si agregar el regenerador sería útil o sería conveniente.
Vaya. En el caso idealizado de un regenerador perfectamente eficiente, este sería aquel donde la temperatura de salida del regenerador fuera igual a la temperatura de salida de la turbina. Es decir, si yo tengo mi regenerador, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Yo tengo el compresor va del punto 1 al punto 2. Yo voy a tener mi regenerador que va a ir del punto 2 al punto 5. Si mi regenerador fuera completamente perfecto, idealizado, ¿verdad? Que fuera infinitamente largo para que tuviera una transferencia de calor completamente desarrollada. Si yo tuviera ese sistema, la temperatura de regeneración a la salida del regenerador sería igual que a la que sale el gas a la turbina, de la turbina, ¿no? Es decir, el calor máximo, lo voy a poner aquí con negro, o el calor de regeneración máximo que yo podría lograr, que sería en mi caso idealizado, si la eficiencia de mi regenerador fuera perfecta, si fuera de 1 la eficiencia o del 100%, sería la entalpía en mi estado 5 idealizado, en donde el estado 5 idealizado es este que tiene la comita. Aquí sería la entalpía en mi estado 5 idealizado. Perdón, porque mis 5 y mis S se parecen mucho. Sí, sería la entalpía en el estado 5 menos la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 2, donde la entalpía en el estado 5 idealizado, si se fijan, está a la misma altura que la entalpía en el estado 4, es decir, el calor máximo de regeneración sería igual a la entalpía en el estado 4 menos la entalpía en el estado 2, y ese es el calor de regeneración máximo que yo puedo obtener, o sea, el máximo que me podría llegar a ahorrar si mi regenerador fuera perfecto. Pero pues ese nunca es el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, como el regenerador no es perfecto, pues usualmente va a salir a una temperatura menor dependiendo de la eficiencia del calentador, en donde pues yo tendría ahora un calor de regeneración real, que si se fijan estaría denotado por este número 5, el que no tiene la comita arriba. Entonces yo voy a tener mi calor de regeneración real, en donde mi calor de regeneración real va a ser la variación de entalpía que hubo del estado 2 hasta donde llegó este estado de aquí, que sería entalpía en mi estado 5 real menos entalpía de mi estado 2. ¿Sale? Que como aquí pues, no le ponen el subíndice A, pero como en los problemas anteriores al ideal le hemos puesto el subíndice S y al real le hemos puesto el subíndice A, vamos a seguirlo manejando, ¿no? Solo para que utilicemos la misma terminología. Entonces, ¿cómo sé yo qué tan eficiente o qué tan bueno es mi regenerador? Pues yo tengo que definirlo de alguna manera, ¿no? El alcance al que un regenerador se acerca o se aproxima a un regenerador idealizado o uno perfecto le vamos a llamar eficacia o efectividad, y lo vamos a denotar así como a la eficiencia del compresor le llamábamos N subíndice C, a la eficiencia de la turbina le llamamos N subíndice T, y a la eficiencia térmica de todo el ciclo también la llamábamos N subíndice T, pero o tau, o yo le ponía aquí term a veces para que no se confunda con la de la turbina. A la eficacia o a la eficiencia o efectividad del regenerador vamos a utilizar este símbolo de aquí, que es un símbolo muy similar al de teoría de conjuntos. No sé si recuerden cuando se ven todos los conjuntos, es muy similar al símbolo de el 7 pertenece a los números reales, como por ejemplo cuando poníamos el 7 pertenece a los reales, ¿no? El de pertenece a, que es como una E un poquito carrarona que aparece el símbolo de euros, ese es el que vamos a utilizar. Entonces la efectividad, la eficiencia, la eficacia de mi regenerador lo vamos a medir como el calor real, el calor de regeneración real, sobre el calor máximo. ¿Por qué? Porque obviamente el calor máximo siempre va a ser mayor, entonces la eficacia siempre va a ser menor a la unidad, en donde el calor real sería la entalpía en mi estado 5 real menos la entalpía en mi estado 2, y el calor máximo va a ser la entalpía en mi estado 5 idealizado menos la entalpía en mi estado 2.
Visto de otra manera, la eficacia de mi regenerador va a ser la entalpía en mi estado 5 real menos la entalpía en mi estado 2 sobre la entalpía en mi estado 4 menos la entalpía en mi estado 2, porque la entalpía en mi estado 5 idealizado es igual que la entalpía en mi estado 4. ¿Sale? Y si nosotros utilizáramos las suposiciones para aire frío a calores específicos constantes, considerando la variación de calor, como el calor específico por la variación de temperatura, porque estamos haciendo calor por unidad de masa, para un sistema considerando el aire frío, la eficiencia sería la temperatura en el estado 5 menos la temperatura en el estado 2 sobre la temperatura en el estado 4 menos la temperatura en el estado 2. De una manera similar, como habíamos trabajado la eficiencia del ciclo de Brayton, si considerábamos al calor específico como constante cuando utilizábamos las consideraciones de aire estándar frío. ¿Sale? Pero en la realidad pues es más conveniente utilizar este de aquí, ¿verdad? Porque así estamos tomando en cuenta las variaciones del calor específico, porque sabemos que el calor específico varía con la temperatura. En donde para nosotros va a ser de interés, ¿verdad? O nos podemos fijar en que los regeneradores con eficacias más altas van a ahorrar una mayor cantidad de combustible necesaria para calentar el combustible en la cámara de combustión, valga la redundancia. O sea, si yo tengo una mayor eficacia en mi regeneración, yo voy a poder calentar o precalentar mi combustible un poquito más de lo que yo necesito hacerlo con la cámara de combustión. ¿Sale? Entonces lo más lógico sería tener una eficiencia lo más alta posible. Sin embargo, una característica de los intercambiadores de calor, como ya vimos en el tema de intercambiadores de calor, como ustedes recordarán, es la longitud. O sea, los intercambiadores de calor, la transferencia de calor se lleva a cabo a través del área de contacto en todo el intercambiador de calor. Entonces, si yo quiero que se transfiera una mayor cantidad de calor, yo necesito una mayor área de contacto, yo necesito una mayor longitud. Una mayor longitud significa que una mayor eficacia requiere un equipo más grande y más costoso. Esto hace que los regeneradores se justifiquen solo si el ahorro de combustible supera el gasto adicional involucrado. O sea, si el combustible que yo me voy a ahorrar al precalentar mi sistema va a ser mayor en términos de dinero que el costo que me está generando mantener a mi regenerador, pues en ese caso sí me conviene tener regenerador, ¿no? Si el costo del combustible es mayor. En caso de que no lo sea, a pesar de que hace más eficiente la máquina, que pues nosotros como ingenieros es lo que preferiríamos, ¿no? La eficiencia más mayor, más grande. Pues en términos de dinero no siempre es así, ¿verdad? Tenemos que ver la relación de costo con todos los elementos. Por esto, en la práctica, la mayoría de los regeneradores tiene una eficacia o una eficiencia menor al 85%, porque se trata de buscar un punto en donde no sea tan caro el mantener el regenerador con relación al precio que te está costando el combustible. Es como todo, ¿no? Hay que tratar de buscar un balance. Y a su vez, pues de la misma manera, ya sea que el ciclo de Brayton tenga un regenerador, la eficiencia térmica del ciclo, la final, que es la que nos interesa, ¿verdad? Se va a calcular de la misma manera. La eficiencia térmica del ciclo, yo la voy a encontrar a partir de el trabajo neto sobre el calor de entrada. Donde hay que tener mucho ojo. El trabajo neto va a ser lo mismo, ¿no? Va a seguir siendo la diferencia entre el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, pero el calor de entrada ahora va a ser menor. El calor de entrada, cuando yo no tengo regenerador, el calor de entrada va desde el punto 2 hasta el punto 3. Pero como yo ahora voy a tener un calentador, mi calor de entrada va a ir desde el punto 5 hasta el punto 3, es decir, mi calor de entrada va a ser menor. Como el denominador va a ser menor, ¿qué va a pasar con la eficiencia? Va a ser mayor. Si el número de abajo es más pequeño, el resultado va a ser mayor. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podríamos corroborar esto? ¿Cómo podríamos entenderlo un poquito mejor?
Vamos a verlo con un problema, ¿sí? Y de la misma manera que en el video anterior vamos a trabajar con un problema que ya hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a reconsiderar el problema del video anterior, de los dos videos anteriores, porque son el mismo prácticamente. Vamos a decir, si consideramos el problema anterior del video anterior, ¿verdad? Que nos decía una central eléctrica con una temperatura mínima de 300 Kelvin. Voy a poner nada más los datos más importantes. Una temperatura máxima antes de la turbina de 1300 Kelvin. Una relación de presión de 8. Sumando que ya habíamos mencionado que el compresor y la turbina iban a tener ciertas eficiencias. La eficiencia del compresor iba a ser igual a 0.8. La eficiencia de la turbina iba a ser igual a 0.85. Y por último vamos a añadir, y por último tenemos un regenerador con una eficacia del 80%. ¿Sí? Entonces tenemos exactamente lo mismo del primer problema que hablamos. Era un ciclo de Brayton de una central eléctrica, temperatura mínima, temperatura máxima, relación de presión. Después hicimos el análisis real cuando yo tenía una eficiencia en el compresor y una eficiencia en la turbina. Y ahora aparte vamos a agregarle un regenerador que tiene cierta eficacia. ¿Sí? Que tiene una eficacia del 80%. Entonces, con estas consideraciones, ¿cuál será la nueva eficiencia térmica del ciclo? ¿Sale? Que es prácticamente el problema anterior, en donde el problema anterior estaba basado en el penúltimo problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que basarnos en el primer problema y tendríamos que basarnos en el segundo problema, siendo este el tercer problema, ¿no? Entre comillas. Podríamos hacerlo desde el principio, pero para eso yo los invito mejor, para no perder tanto tiempo en esas cosas, a que revisen el primer problema y a que revisen el segundo problema. En el primer problema habíamos encontrado las entalpías en el estado 1, 2, 3 y 4 idealizado. En el segundo problema encontramos las entalpías en el estado 2 real y en el estado 4 real. De hecho lo tengo aquí arribita porque los estoy haciendo seguidos. ¿Cómo encontramos las entalpías? Utilizando las eficiencias térmicas de cada ciclo, que diga la eficiencia térmica de la turbina y la eficiencia del compresor. Entonces aquí encontramos la entalpía 2 real, encontramos la entalpía 4 real. Entonces, ahora aunado a eso, sumándole eso, tenemos que tomar en cuenta la eficiencia del regenerador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a anotar los valores que encontré en los videos anteriores. ¿Por qué? Para no tener que repetir el proceso. ¿Cómo lo habíamos hecho? Para encontrar las entalpías 1, 2, 3 y 4 idealizadas, yo me fijaba en la tabla para las temperaturas y presiones que me daba. Muy sencillo, nada más era fijarse en la tabla. Para la entalpía 2 real y para la entalpía 4 real, yo tenía que despejar de la fórmula de la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina. Entonces, pues nada más voy a tomar los datos de esos problemas. Yo tenía, al menos en el primer problema, ¿verdad? En el primer problema, yo encontré que la entalpía 1 era igual a 300.19, donde la entalpía 1 es antes del compresor. Yo encontré que la entalpía 2 idealizada era de 544.35 después del compresor. Antes del intercambiador de calor, yo tenía que la entalpía en mi estado 3 era 1395.97 antes de la turbina o después del intercambiador de calor. Que la entalpía en mi estado 4 idealizado después de la turbina era de 789.3727. Y para el segundo problema,
cuando yo incluí la eficiencia de la turbina y la eficiencia del compresor, dos valores me variaron el valor de la entalpía después del compresor, que fue la entalpía 2 real, la entalpía después del compresor cambió a 605.39 y la entalpía 4 real, que fue la entalpía después de la turbina real, que dio 880.63, ¿sí? Que eran entalpías mayores. Entonces yo ya tengo estos valores que son los que necesito. Si se fijan, o al menos si se echan un clavado ahí en el libro, si yo retomo aquí lo que sería el problema, voy a borrar estas anotaciones de aquí. Este sería el ciclo idealizado, el que me están presentando aquí. Sin embargo, el ciclo no se mantuvo idealizado. Yo tuve aquí cierta variación hasta este punto, por así decirlo. Llegó hasta este punto, que fue, le vamos a llamar el 2 real. Y de la misma manera, en la turbina también tuve otro punto que sería el 4 real. ¿Sí? Entonces lo que me falta es encontrar el punto 5 para poder encontrar qué variación hubo del 2 real al 5 y qué variación hubo del 4 real al 2 real. ¿Sale? Es algo muy sencillo. Quizá conceptualmente está medio raro, pero es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El problema ya me está mencionando la eficiencia o la eficacia del regenerador, en donde habíamos dicho que la eficacia del regenerador va a ser igual a la entalpía en mi estado 5 menos la entalpía estado 2, que en este caso, si yo tengo cierta eficiencia del compresor y de la turbina, yo voy a utilizar la real sobre la entalpía en mi estado 4 real menos la entalpía en mi estado 2 real. Utilizo las reales porque yo tengo ciertas eficiencias en la turbina como en el compresor. De todos estos valores yo ya conozco la eficacia es 0.8, yo ya conozco la entalpía 2 real, aquí la tenemos 605, la entalpía 4 real también la conocemos 880 y la entalpía 2 real pues es el mismo valor, ¿no? Entonces el único valor que me queda o que me resta por conocer es la entalpía en mi estado 5. Entonces la entalpía en mi estado 5 sería la eficacia por la entalpía en mi estado 4 real menos la entalpía en mi estado 2 real más la entalpía en mi estado 2 real. Es decir, la entalpía en mi estado 5 va a ser 0.8 por la entalpía en mi estado 4, 880.63, menos la entalpía en mi estado 2 real, 605.39, más 605.39. Lo que va a quedar que la entalpía en mi estado 5 fue de 825.58. 825.58 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a tomarnos un momento para verlo en la gráfica. Como el regenerador no es perfecto, la entalpía de mi estado 5 no llegó a la entalpía de mi estado 4. Si mi regenerador hubiera sido perfecto, la entalpía de mi estado 5 hubiera estado a la altura de la entalpía de mi estado 4. Pero como no es el caso, quedó un poquito más abajo, por eso yo tenía el 5 idealizado y el 5 real. Entonces yo quedé en este punto de aquí, una entalpía un poquito menor a la del estado 4. Entonces ya tengo la entalpía en ese punto, que es lo que vamos a hacer ahora. El trabajo neto sería exactamente el mismo. Podemos tomarlo directamente del problema anterior o podemos encontrarlo nuevamente. Vamos a encontrarlo nuevamente. El trabajo neto, habíamos dicho que va a ser el trabajo en la turbina menos el trabajo en el compresor. Recordando que a la turbina le corresponden el punto 3 y el punto 4, el estado 3 y estado 4, y al compresor le corresponden el estado 1 y el estado 2. Entonces, retomando aquí los valores para que puedan verlos,
El trabajo neto sería el trabajo en la turbina. El trabajo en la turbina sería el estado 3 menos el estado 4 real. Sería el estado 3 menos el estado 4 real. Y el trabajo en el compresor sería el estado 2 real menos el estado 1. Estamos utilizando los reales. ¿Por qué? Porque el compresor y la turbina tienen su eficiencia. Sería el estado 2 real menos el estado 1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada más habría que sustituir los valores, que estos resultados de aquí ya los encontramos en problemas anteriores. Sería 1395.97 menos entalpía en mi estado 4, 880.63 menos el trabajo del compresor, que sería la entalpía en mi estado 2 real, 605.39 menos la entalpía en mi estado 1, 300.19. Lo que les va a quedar un trabajo neto, que sería la diferencia entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor, de 210.14 kilojoules sobre kilogramo. ¿Por qué encontramos el trabajo neto? Porque el problema nos decía, con todas esas características, cuál va a ser la nueva eficiencia térmica del ciclo, donde la eficiencia térmica es trabajo neto sobre calor de entrada. Y encontramos el trabajo neto, lo que nos falta es encontrar el calor de entrada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos el calor de entrada? Es muy demasiado sencillo. El calor de entrada, si se fijan aquí en la imagen, va a ser el calor necesario para pasar del punto 5 al estado 3, del estado 5 al estado 3. ¿Por qué? Porque del estado 2 al estado 5 ya pasamos, ya agregamos todo ese calor, entre comillas, gracias al regenerador. Entonces mi calor de entrada ya no va a ser de 2 a 3, mi calor de entrada va a ser de 5 a 3. Lo podemos ver de muchas maneras. Mi calor de entrada va a ser el de 2 a 3 menos el de 2 a 5. O simplemente mi calor de entrada va a ser el de 5 hasta 3. Entonces mi calor de entrada sería, de una manera muy sencilla, mi calor de entrada va a ser lo necesario para pasar de la entalpía del estado 5 hasta la entalpía del estado 3. Es decir, mi calor de entrada va a ser entalpía 3 menos entalpía 5. Donde la entalpía 5 ya la encontramos, es 825.58, y la encontramos a partir de la eficacia del regenerador. Porque el regenerador nos dijo cuánto calor fue capaz de transferir. Entonces la entalpía en mi estado 3, retomando los valores que ya habíamos encontrado, es 1395.97 kilojoules sobre kilogramos, menos la entalpía en mi estado 5, que la acabamos de encontrar, 825.58, lo que me quedaría un calor de entrada de 570.39 kilojoules sobre kilogramo. En donde, si recordamos o retomamos al problema anterior, me voy a ir para acá arriba porque pues, lo tengo anotado todavía. Si lo pusimos, aquí está, aquí. El calor de entrada era 1395 menos 605, que es prácticamente 400 y otros 400, casi 800. El calor de entrada era casi 800. En este problema, el calor de entrada que yo necesité para elevar hasta la temperatura de 1300 Kelvin fue de 570. Prácticamente 230 kilojoules por kilogramo de diferencia. O sea, se necesitó un calor de entrada obviamente menor. Como yo necesité un calor de entrada menor, mi sistema va a ser más eficiente, ¿no? Porque yo requerí menos insumos para lograr el mismo resultado. Matemáticamente, ¿cómo lo expreso? Pues yo lo expreso como, lo voy a poner con rojo, eficiencia térmica del ciclo va a ser trabajo neto sobre calor de entrada, trabajo neto 210.14, calor de entrada
170.39. Si yo desarrollo esa operación, me va a quedar una eficiencia térmica de 0.3684. Es decir, que la eficiencia de mi nuevo ciclo de gas, mi nuevo ciclo de potencia, es de 36.84%. Que si yo lo comparo con el problema anterior, el que no tenía agregado el regenerador, aquí tengo la eficiencia de 36.84. Y en el problema anterior, el que no tenía agregado el regenerador, tenía una eficiencia del 26%. Entonces yo pasé desde un 26% hasta un 36% al agregar el regenerador. La eficiencia térmica de mi ciclo aumentó un 10%, en donde la eficiencia térmica del ciclo, si la eficiencia del compresor y de la turbina era de 100%, que fue el primer ejemplo cuando no hablamos de ningún tipo de ciclo real, era de 42, o sea, sigue siendo menor al idealizado sin regenerador, pero el regenerador aumentó la eficiencia en un 10% en este caso, acercándonos más al idealizado sin regenerador, ¿no? Entonces, este sistema extra ayuda a que haya una mayor eficiencia, pero obviamente es una maquinaria extra. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta o qué deberíamos de saber para poderlos resolver? Hay que ubicar muy bien a qué punto le corresponde cada estado, ¿no? Recordando que el compresor es del punto 1 al punto 2, al menos en el ciclo de Brayton. Que del punto 2 al punto 3 es el intercambiador de calor. En este caso, como hay un regenerador, hay un punto intermedio donde se está agregando un calor extra, por eso pusimos un punto 5, que sería para el regenerador. La turbina es del punto 3 al punto 4. Y aquí tenemos este otro punto 6, pero que prácticamente no lo utilizamos para nada. ¿Por qué? Porque basta con analizarlo desde el punto 2 al punto 3 en los puntos intermedios de esos dos. ¿Sí? Porque lo que nos importa es el calor de entrada, no el calor de salida. Si lo expresáramos en términos del calor de salida, pues sería del punto 6 al punto 1, ¿verdad? Pero no hay necesidad. Entonces, les digo, matemáticamente está muy sencillo. Quizá se batalle un poquito para entender el por qué utilizamos este punto. Pero pues si tienen cualquier duda, revisen el problema, inténtenlo, está muy sencillo. Si se fijan, utilizamos los mismos valores que para problemas anteriores. Podemos haber puesto un problema completamente nuevo, pero el punto es hablar de lo que corresponde a regenerador, y lo que corresponde a regenerador es esto. La otra parte es del tema de ciclos reales, y la otra parte es de ciclos idealizados. Pero todos los problemas se resuelven igual. Yo parto de un ciclo idealizado, busco las entalpías en mis tablas a partir de la relación de presiones. Una vez con las entalpías idealizadas, yo puedo encontrar las entalpías reales a partir de las eficiencias del compresor y de la turbina. Y una vez con las eficiencias reales, que con las entalpías reales, yo puedo encontrar la eficiencia térmica del ciclo con el regenerador, encontrando la entalpía que yo voy a tener a partir de la eficiencia o la eficacia de mi regenerador. Entonces es como un proceso, ¿no? Es como un escalonado. Primero idealizado, después con eficiencias en compresor y turbina, y al final con la eficiencia o eficacia en el regenerador. Entonces chequen el problema, lo intentan, y cualquier duda que tengan pues me la comentan, ¿no? Ahí nos vemos y hasta luego. Bye.